Los alcohólicos anónimos le llaman a esto una obsesión mental. Nosotros le llamamos una influencia demoníaca que penetra a través del mensaje subliminal. Veamos este otro ejemplo. La Toyota en Puerto Rico ha lanzado un anuncio donde aparece un carro turismo de la rama Tercel, cuyos asientos se pueden convertir en cama. Dice el anuncio: el Tercel está sensacional. Aquí hay un mensaje subliminal malintencionado, y todo se reduce al cambio de una letra, porque la palabra correcta sería sensacional, pero si se coloca en vez de una S, una X, entonces leemos sexacional, y esta palabra apela al sexo. Por supuesto que los encargados de la publicidad lo hicieron con su segunda intención, para meterle un mensaje subliminal al futuro comprador. Ahora veamos los mensajes subliminales que llegan a través de las grabaciones musicales. Estas varían según los canales que se usen. Por lo general se usan de 8 a 12 canales para grabar, y aquí sí se puede sacar una buena pista, porque lo único que se van a hacer es eliminar la parte vocal, o sea, la voz del cantante, y en la reproducción solamente suenan los instrumentos, o sea, el acompañamiento. Ahora vamos a explicar algo, y es que si el cantante va a ocupar 12 canales para su grabación, y el cantante, pide 1 o 2 canales más, eso ya es con la intención de introducir un mensaje escondido. En este caso tendríamos un mensaje satánico, el cual no aparece en la grabación normal, sino escuchando la grabación al revés. Los que graban, la mayoría de ellos usan 23 canales, y siempre usan uno extra para introducir el mensaje subliminal. Para ejemplo, mencionaremos la canción Escalera al Cielo, donde se encuentran 8 mensajes subliminales diferentes y que solamente pueden escucharse cuando el disco gira en la forma contraria de lo normal. La canción antes mencionada tiene estos mensajes: yo vivo con Satanás, aquí está mi dulce Satanás, hay poder en Satán, Satanás es realmente Señor, Él te dará el 666, empieza a fumar marihuana, sírvele a la bestia, oh Satanás, tú brillas, yo amo a Satanás, etc. Estos son mensajes subliminales, pero no solamente los rockeros colocan estos mensajes así, sino que también algunos cantantes de música suave o música popular también tienen mensajes escondidos. Para el caso, los últimos discos de Luis Miguel llevan este mensaje al revés. Ponga atención: Satanás quiere la paz, pero Cristo quiere dividir esta paz. Oh Satanás, Satanás. Como usted puede ver, aún estos cantantes que parecen inofensivos llevan veneno en lo que cantan. Esa es la razón por la cual cuando se presentan en los escenarios, la fanaticada grita, aplaude, se vuelve histérica, y al final los conciertos se vuelven manicomios. Porque no se trata de oír una simple música, sino de una influencia satánica que abarca a todos los congregados. Podríamos decir que esa es la parte opuesta de lo que sucedió en Jerusalén en el día de Pentecostés. O sea que estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo para todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Satanás, por su parte, también lanza su bautizo de inmundicia a toda una juventud embrutecida que se vuelve loca con esos engendros del infierno que son los grupos rockeros, y que el mismo público los ha convertido en dioses o ídolos de carne. Y explicamos que la palabra ídolo significa todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida. No olvidemos que los rockeros son gente pervertida, y que la palabra de Dios los denuncia públicamente y los ha entregado a la inmundicia, ya que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1, versículos 23 al 32. Por supuesto que lo que estos grupos rockeros hacen a nadie le conviene, y a los cantantes del rock mucho menos, ya que en vida ellos mismos se han proclamado como candidatos al lago de fuego. A la mayoría de los grupos de rock, Satanás les ha dado fama, dinero y poder a cambio de sus almas. Algunos rockeros han confesado públicamente que no les interesa vivir más de los 30 años. Y en verdad, si sacamos una estadística, la mayoría de estos rockeros mueren jóvenes. Y es que en este negocio no se puede morir de viejo. Por otra parte, si quisiéramos conocer la vida de estos cantantes rockeros, nos vamos a dar cuenta que son seres infelices,
viviendo una vida ficticia, irreal, a base de gritos, de aplausos y sostenidos por la droga. Una gran cantidad de ellos han muerto intoxicados por exceso de drogas, como le sucedió a Elvis Presley. Otros han muerto asesinados, como fue el caso de John Lennon. Otros han muerto de SIDA, como fue el caso de Freddie Mercury. Otros han muerto en accidentes, como fue el caso de Billy Haley. El vocalista Les Harvey murió electrocutado delante de 22,000 personas cuando, mediante sus gritos y en uno de sus movimientos en el escenario, se agarró de un cable de alta tensión y fue carbonizado y murió. Por supuesto que sus gritos continuaron, pero en el infierno. Otros han quedado dementes, como fue el caso de algunos rockeros que participaron en la película blasfema Jesucristo Superestrella. Por otro, son muy raros los que abandonan el rock para convertirse al Señor Jesucristo. Uno de ellos es Bob Larson, ex rockero que ahora sirve al Señor y escribe libros para orientar a la juventud y hacerle ver el peligro que representa la música rock y el satanismo. Recordemos que el rock no ha muerto, cada día parece que cobra más vida. Pues todos debemos de saber que esta música es patrocinada por Satanás y su inspiración procede del infierno. ¿Y qué planes tendrá Satanás para nuestros jóvenes? Oigamos este testimonio. Una muchacha asistió a un concierto del grupo AC/DC y ahí fue posesionada por un demonio, que su fin era enloquecerla y matarla, por lo cual sus padres buscaron a un pastor evangélico para que libertara a aquella muchacha. El pastor vino y cuando le ordenó al demonio que saliera en el nombre de Cristo, el demonio salió, pero antes de irse dijo: yo soy un príncipe de las tinieblas que he descendido y junto con las huestes de maldad estamos bajando para posesionarnos de toda la juventud de América por medio de la música rock. Si nuestros jóvenes no entienden este mensaje, entonces es que de su propia voluntad quieren hacerle compañía a Satanás en el lago de fuego. Ojalá que no, que oyeron pero no entendieron, y vino el diluvio y arrasó con todos aquellos malvados. Mateo 24, versículos 37 al 39. En este tiempo, podíamos decir que la desgracia más grande para una persona es oír el consejo y no entender. Recordemos que rock quiere decir muerte, Jesucristo quiere decir vida. La música rock, la mayoría de las veces va mezclada con drogas y satanismo. Los fanáticos que están involucrados en el rock, por lo general adornan sus dormitorios con figuras estrafalarias, mujeres desnudas, cuadros de afeminados, calaveras con corbata, demonios tocando guitarra, etc. Algunos se hacen tatuajes en el pecho o los brazos y la única música para ellos es el rock. O sea que Satanás los manipula como él quiere y su objetivo